Muy buenos días, estimados estudiantes, ¿me escuchan? Sí, profe. Ahora. Profe, buenos días. Buenos días con todos. Buen día. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy referente a las estructuras de datos. Habíamos visto la última clase cómo creamos una estructura lineal basada en los arreglos. Y con la ayuda de Héctor nos ayudó a crear una estructura que tenía algunos métodos ya. Y creo que el que nos falta por ahí es el de ordenamiento, para finalizar ya esa estructura con toda la funcionalidad que debería tener. Uno de los métodos más utilizados, bueno, no el más utilizado, el más popular, el más fácil, más sencillo de hacer, es el método de ordenamiento de la burbuja. Entonces, no es muy eficiente, de hecho, cuando se mide la complejidad de un algoritmo, es uno de los algoritmos más ineficientes que existe para hacer ordenamiento. Pero vamos a empezar por él. Digamos que usted tiene la estructura de datos lineal, ¿cierto? Donde tiene un elemento a continuación de otro y lo que quiere es ordenar. Entonces, lo más sencillo en que consiste este método de la burbuja es ir recorriendo cada elemento de su vector y si es que es mayor, lo va intercambiando. Por ejemplo, aquí tenemos 54, 26. Si toma el 54 y pregunta si es mayor que el 26, y si es mayor, intercambia. En la siguiente, el 26 estaría aquí, el 54 aquí. Sigue caminando hacia acá, pregunta si el 54 es mayor que el 93. No, no es, entonces no hay intercambio. Continúa el siguiente pasito. Pregunta si el 93 es mayor que el 17. Si es mayor, intercambia. 17 acá, 93 acá. El siguiente pasito y así, ¿cierto? Aquí tenemos un algoritmo donde nos muestra que pues básicamente lo que tenemos es dos for para poder hacer el ordenamiento de la burbuja hasta la longitud de nuestro vector, ¿no es cierto? Y la j también va desde el 0 hasta la longitud de nuestro vector menos 1. Este va desde el 1, este va desde el 0, porque el 1 es el primer elemento que debe ir comparando, pero compara desde el segundo en adelante. Y hasta la longitud, pues ya no hay con quién más comparar, por eso está menos 1. Hacemos la comparación y si es que sí es mayor, vamos a intercambiar los elementos y continuamos con el siguiente, tal como se muestra en el gráfico. Ese es el método de ordenamiento de la burbuja, como decíamos, con una complejidad polinómica, n, donde n representa el número de elementos. Significa que usted tiene 2, 4, 6, 8, 9, 10 cuadraditos, es 10 al cuadrado, es la cantidad de operaciones que va a realizar. ¿Por qué es n cuadrado? Porque prácticamente son 2 for. Significa que, ¿y de qué depende ese for? De la longitud que tiene su vector. Por eso es n cuadrado. Es la cantidad de operaciones que va a tener que realizar el algoritmo para poder ordenar un vector. Si tiene un vector de 1000 posiciones, es 1000 al cuadrado. Si tiene 100 posiciones, 100 al cuadrado. Entonces, por eso decimos que tiene una complejidad polinómica que no es muy buena, es bastante alta, de hecho. Pero empezaremos por ahí. Entonces, por favor, alguien que tenga el código que realizamos de la última estructura como para hacer el ordenamiento de la burbuja. Kevin Andrade. Vamos contigo. Sí, profe, ya le comparto. Listo. ¿Se está viendo? Sí, ahí ya se ve. Listo. A ver. Listo, aquí está. Muy bien, entonces creemos el método ordenar, sort. No dentro de la clase persona, dentro de la clase de la estructura de datos que estábamos creando. Y sería, lo voy a poner por aquí. Exacto. Devuelve. Devuelve el arreglo ordenado. A ver,
Pensemos una cosita. ¿Un arreglo es una referencia o es un tipo de dato primitivo? Una referencia. ¿Ya? ¿Y qué ocurre con las referencias cuando las pasamos como parámetros dentro de un método? Cuando termina el método, ¿ha cambiado o se mantiene tal como estaba antes de ingresar al método? No tenemos claro esa partecita. A El ver, manejo de los cuando parámetros. en la referencia se sigue siendo la misma. ¿Alguien que sepa eso? ¿Recuerda? ¿Les enseñaron eso en programación Cambia. 2? Muy bien, ¿quién dijo que cambia y por qué cambia? ¿No? Bueno, vamos a tener que revisar un poquito el paso de parámetros, pero lo vamos a hacer en la siguiente clase. Por hoy, tenemos que dentro de nuestros datos es parte de nuestra clase, por tanto no tenemos que pasarle como parámetro. Pero ya me anoto que hay que revisar esa partecita. Listo, entonces hagamos un método. Vamos a ordenarle, entonces no vamos a devolver nada. Puede ser void, lo que retornemos, y sort. Muy bien. Vamos a ordenar nuestro arreglo. Entonces, tal como decía, el algoritmo de la burbuja tiene que ingresar dentro de dos for, ¿cierto? Un for que va desde 1. desde 1 hasta la longitud de la estructura. Nuestra estructura se llama dis.datos. Ajá, y tenía un método que nos devolvía la longitud. ¿Será? ¿O será que usamos el método que nos dice cuántos elementos tenemos dentro? A ver, el método se llamaba. ¿Dónde está? Size. Size. Ajá. Entonces, Mis datos punto size. ¿dónde está? Eran mis datos. Ajá, tal como lo tenías hace rato. My data, eso, mis datos, punto, el método se llama size. Ah, creo que te hace falta ese método. ¿Cómo le llamarías? A ver, este Size, método ese. Ajá. lo puedo hacer estático para llamarlo. Sí, si quieres. Ah, pero sí. Ah, pero ya no podemos acceder a los atributos que no sean estáticos. Solo llámale, ¿por qué no le puedes llamar si es un método interno de la Cristian, clase? a mí tampoco me deja llamarlo. No me deja tampoco. A ver si es pub. ¿Dónde está? Size. Ujú. Pero ya lo habíamos usado inclusive. Mira, solamente le poníamos size y no le pongas con mis datos, solo ponle size. Ay, ay, ay. Coma. Mientras i sea menor que size, Así exacto, sí. y más, ya. El segundo for Empieza va, desde. ajá, Aquí siempre empieza desde 0. J. sí, Sí. empieza desde 0 hasta la longitud de nuestro vector menos 1, De lo mismo. de size menos 1. Es 1. Y más. J más. Más. Bien, ahí preguntamos. A ver aquí. Había una matriz temporal por aquí. Está. No tenemos una matriz temporal. Ahí preguntemos.
Sí, Sí, a ver, if ahora sí mi- va, mis datos. Bien, en recorchetes de I, accedemos al elemento que está en la posición I, es mayor que otra vez mis datos ¿no? de J Em, más 1. Y es matriz de J. A ver, ahí es J, es sí, mis datos de J es mayor que J más 1, no de I. En el if, ese es J. ¿Ya? Muy bien, si eso ocurre hay que intercambiar. Colocamos en un temporal el objeto que tenemos en el matriz de J. Bien, ahora declaremos ese temporal exacto. ¿De qué tipo de dato tendrá que ser? Fuera del if, fuera de los for. ¿Qué tipo tendrá que ser ese temporal? era donde lo mismo. ¿Qué Es guardábamos de personas. tipo? Exacto, que guardamos personas, entonces el temporal debe ser de tipo persona. No, solo punto y coma. No le hagamos ni un punto y coma. Ahí está declarado. Listo. Y ahí abajo, si esto ocurre, si es mayor, ¿ya cómo vamos a comparar? ¿Cómo sabemos cuál es mayor? Necesitamos crear dentro de nuestra clase un método, así como creamos la otra vez el compare-to, el equals, para ver que dos personas son iguales, necesitamos sobreescribir el método compare-to, que el método de la clase object, si es que el primero es mayor que el segundo, nos devuelve 1. Si es menor, nos devuelve -1. Y si es igual, nos devuelve 0. Entonces, creémonos dentro de la clase persona el método compare-to. Nos va a devolver un int. Y recibe como parámetros un objeto. Object sería. Ajá. Muy bien, entonces hacemos igualito que en el equal. Primero lo transformamos al objeto que queremos para que sea persona. Cópiale lo del equals que tienes allá arribita. Eso, el instance of también. Eso hasta ahí. Ya el if, eso de ahí ya no va. Solo eso, hasta ahí. Aquí. Más eso, esa partecita. Muy bien. Entonces ahí estamos transformando nuestro objeto hacia una instancia que sea de tipo persona. Ya no necesitamos el return false. Retornemos. ¿Qué ocurre si nos manda un nulo? No podemos retornar un falso. Retornemos -1. Sí. Ya. Luego, bueno, le está pidiendo que retorne. Sí. Todavía le falta. Ajá, ya. Hagamos de cuenta que ahí ya tenemos el objeto persona. Y tenemos que comparar. Si las dos son iguales, si this, ahí, ajá, coloque un if, sí. Si this es equals, ajá, equals a P, ¿cierto? Si this es igual a P, entonces retornamos 0. Y aquí return directo. Sí, return 0.
¿Ya? Si no, Ahí también va el SIF, ¿no? En ujú, el el sí. 165. Digo, en la línea 165. Allá. Eh, En la 165, sí, un ELSIF. Ajá. Ya quitémosle ese return -1. El de arribita, esa línea. Quitemos ese return -1. Quítele ese else. Exacto, mejor. Bórrele esas dos líneas. Eso, ya. Y otro else if. Quitemos ese else. A ver, no. Una cosa, hágale undo, control Z, control Z. Otra vez control Z. Otro. Ya. If. Sí, quedémonos solo con un if, ¿ya? Una cosa estábamos viendo si la instancia es el objeto que nos ingresó es de tipo persona. Si no nos ingresó, nos va a retornar -1. Y luego ya vamos a ver qué le retornamos. Retornemos -2, por lo pronto. ¿Qué? Ajá, Unos dos. ahí. Ajá. Ahora vamos a preguntar si el objeto actual dice es igual a P. Si son iguales, retornamos 0, cumpliendo cómo funciona el compare tú. Si no, el SIF, vamos a preguntar cuándo uno de los dos es mayor, ¿sí? Podemos hacerlo en función del nombre, por ejemplo. Si el dis.nombre de punto, ajá, compare tú, debe haber. Sí, ahí está el método compare tú, enter. Y le vamos a comparar con p.nombre. Ya. Y entonces mejor hagámosle else, quitemos el if y digamos return, o siempre deberíamos return la comparación a nivel de nombre. No, quítale el if. Ajá. Ahí, else, return. Esto le borro. No, eso no borres. Else, ahí póngale return y le manda a retornar la comparación del nombre comparado con el nombre. Esto de aquí. A ver. Eso le deja. Ajá, eso Pero sí necesita. enfrente. ¿Qué? Sí, ajá, return, punto y coma, quítale los paréntesis que están, bueno, ahí ya está. ¿Sí? Si son exactamente iguales, le mandamos un 0. Si no, el compare tú lo que va a hacer es comparar el nombre y devolver lo que nos devuelva el compare tú del string, que va a comparar los dos nombres. Si el nombre es mayor, nos va a devolver 1. Si no, nos devolverá 0 y si no, nos devuelve -1. Y estamos definiendo nuestro método para comparar personas en función del nombre. Si tiene, para ver cuál de las dos es mayor. ¿Se entiende esa partecita? A ver si le... ¿Esto qué nos va a permitir? Este método compare tú nos va a permitir ordenar, de hecho, nuestra estructura por el nombre. Dice, cuando pongo el dis.nombre no lo reconoce. Por, ¿Qué podría ser? No sé. ponle directo solo nombre. No. Cannot be resolved. ¿A ti por qué te sale? Y si quieres, compartes tu pantalla para que veamos. Un momento, dale, ¿cómo se llama este hombre? Kevin, dale control nombre. O sea, dale Aquí. control y ponlo en el de la izquierda. No, ese no. En este. Sí, ahora la declaración ahí. Class, Ujú. pues,
Entiendo. Ah, es lo mismo, pero no me sale. A ver, comparte para que veamos. Profe, perdón la interrupción. Tengo una cita médica con el oftalmólogo a las 12. No sé si pueda retirarme ya apenas yo llegue y ya me igual a lo que estén haciendo ahorita. Sí, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Compare tú, tenemos el objeto. Return nombre. Else -1, sí, return. Else return this punto nombre. De punto nombre. ¿Por qué no te funciona? Se suponía que el compare tú estaba dentro de la clase persona. Ajá, ajá. El compare tú Eso está creo que dentro falta. de la clase persona. Ah, Sí, eso me di cuenta recién, profe, de esta parte del lector. Muy bien, a ver, vamos a ponerte, Jordi, el puntito. Sí, ¿Cuál es tu Jordi apellido? Jordi Chamba. Muy buen aporte. Gracias, profe. A ver, continuamos con el... ¿Quién estaba compartiendo el programita? Y aquí, profe, ya le comparto. Kevin Andrade. Aquí está. Listo. Ya. Vamos aquí. Entonces ahí usemos. Ya tenemos el compare tú. Sí. Aquí está. Ya, y aquí. En lugar del mayor, coloquemos if datos de i punto compare tú. A ver, esta parte de aquí le cambio. No, no, no. El datos, ahí tienes mis datos de j punto. En lugar del mayor, ponle punto. Punto, compare. Compare tú. Y ahí le pones el que va ahí. Mis datos de j más 1. O sea, quítale el paréntesis y le pones lo que tenías a ese ladito. Eso. Cierras el paréntesis. Si esto es mayor, si el compare tú, y ahí nos toca ponerle mayor que 0, ¿cierto? Porque el compare tú nos va a devolver eso. Si esto es mayor que 0, entonces ahí nos va a devolver que el datos de j es mayor. Entonces en temporal ponemos datos de j. Luego ponemos en mis datos de j, el mis datos de j más 1. Y mi datos de j, le asignamos mi datos de j más 1. Muy bien, y luego en mi datos de j más 1, El le temporal. asignamos el temporal, ¿correcto? Ahí hemos intercambiado. ¿Ya? Y ahí estamos, hemos ordenado nuestra estructura. Ahora probemos si funciona el sort, que va a ordenar por nombre. Hiper.sort, muy bien. Se va a ordenar. Y luego Imprimo. mandemos de imprimir. Ajá. Uy. Punto print, creo que era. Miper.print. Ahí llamamos al método directo de imprimir. Sin system.out, sino directo miper.print. Eso. Camila, Jordi, José. Y antes tenía Jordi, Camila, José. Y una vez que está ordenado tenemos Camila, Jordi y José.
Puedes agregar más elementos para ver si está ordenando efectivamente. A ver. Aquí es. A ver. Muy bien, ahí probemos. Muy bien, nos pone Camila, Jordi, Era Jordi. Jordi. Oh, otra Ajá. J le puse. Bueno. Ya. Ahora, ¿qué pasaría si tú quieres ordenar tus personas? Ahí tenemos dos Jordi. Y que me ordene, después de ordenarme por nombre, me ordene por edad. ¿Qué método crees que es el que debemos cambiar? Das número. Mira, tenemos Jordi, Jordi ya nos está poniendo, pero edad, A ver. el de 17 se va abajo y el de 21 arriba. ¿Qué método cambiamos para que se ordene por nombre y luego por edad? Sería, a ver, lo tengo el sort. ¿Será necesario cambiar el sort o qué Sobre el método? compar. El compare de comparar. las personas, exactamente. Comparar. ¿Dónde está aquí? Sobrescribo. Ahí mismo le podrías agregar, ¿cierto? En lugar de hacerle el return del nombre directo en ese else, entonces ahí ya le agregamos unas llavecitas para una vez que tenemos el compare to del nombre, si eso es igual, entramos a comparar por edad. Listo. Aquí le agrego Ajá. estos. Ajá. Ya, y ahí Así. preguntamos primero if. Dentro En lugar aquí. del return, quítele el return, póngale if. If. Quítele el return, exacto. Sí, el nombre, este es igual a 0. Igual. Quítele un paréntesis. Eso, el paréntesis va después del 0. Quitamos el punto y coma. Y abrimos las llavecitas. Ya, si tiene el mismo nombre, entonces entramos a comparar la edad. Dis.edad. Si la edad es mayor que p.edad. A ver, pongamos primero igual. ¿Ya? Pongamos, si la edad es igual al p.edad. Ajá, return 0. Ver. Ah, pero no pusimos un if. Ahí va if, ajá. Si 10.edad es igual a s, entonces return 0. Else if. Si 10.edad es mayor que p.edad. Mayor que p.edad. Entonces retornamos 1. Si no, retornamos menos 1. Ya tenemos para cuando los nombres son iguales. Ahora, ese if ya nos toca completar. Else. Aquí abajo. Exactamente. Else if. No, o si no, else return el compare to. Directo, como le teníamos antes. Else return. ¿Dónde está? Ajá.
Ese es ese. El if this nombre compare tu nombre. Me he perdido dónde estaba. En ese if, el if que estás más abajito, más abajito, más abajito. Ahí tienes this punto nombre compare tu nombre. Eso. Retorne eso. Este de aquí, a ver. If. Ujú. Hasta el P, sin el igual igual. Punto y coma. Quitamos el paréntesis. Ah, no, ahí estamos. Ya. Entonces, ahí hemos implementado en el método para que si tiene el mismo nombre, entre a comparar la edad. Si no, Entonces nos va ahí a devolver el compare tú de el nombre. Ujú. Y vuelve a funcionaría. ejecutar. A ver. Ajá. Aquí. La siguiente letra. Ujú, ahí tenemos, no la siguiente letra, El ya la número. edad. Edad. Ajá. Ajá. ¿Sí? Y Si este tiene un nombre, 25. es que Ah, el nombre. Primero el nombre. solamente cuando el nombre es igual, entra a comparar la edad. Caso contrario, te ordena por nombre. Ah, listo. Ya lo entiendo. ¿Sí? Ahí tenemos el método de ordenamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Ya te puse tus puntitos? Muchas Gracias, gracias. profe. ¿Puedes ¿Preguntas? pasarle al sort? Kevin. Ya le comparto otra vez. A ver. Ajá. A ver, sort. Esta. Aquí está. A ver si lo tengo bien. Ah, ya. Y el compare to. Es nombre compare to. Ya. O sea que primero está comparando el nombre. Ujú. Ajá. Y si son diferentes, compara la edad, ¿no? Si son iguales. Si Ah, los digo, nombres son iguales, compara la edad. y si eran diferentes, entonces, ¿qué hacía? Orden alfabético. Sí, ordena por el nombre. Antico. Ok. Muy bien. Sebastián, ¿alguna pregunta? Sí, sí, profe, tenía una pregunta porque al ejecutar este método short, al querer ordenar me da un error porque está comparando en el index. Creo que es un error del método que yo tenía, el método index. Pero el index me parece como que fuera vacío. Entonces, creo que es porque añadí unos métodos adicionales, recién me di cuenta. No sé si para verle Si ahorita. quieres, ajá, comparte la pantalla para verle. Ya le comparto. Yo creo que es de eso, ya me di cuenta ahorita. Listo, ahí está. De verdad, le puse unos cuantos métodos más porque le estaba testeando. ¿Ya? Entonces, al ejecutar el programa, ya, aquí es donde está el error, porque al querer ordenar, bueno, yo lo estoy viendo así, ¿no? Que al querer ordenar, quiere traer estos métodos, ¿no? Del index. Pero como no, siento que dice que no existe, verá, aquí está. Eso, Porque tienes un null. Veamos el método ordenar. ya, ahorita. Aquí está el short. ¿Ya? Estás yéndote hasta size. ¿Mm? No deberías tener a menos que tengas, creo que tienes personas null. Tú, mira, me parece que tú dentro de tu arreglo estás dejando en medio personas null. Entonces nosotros cuando hicimos el insertar, validamos que justo eso, aunque tú le digas inserta en la posición 5, si tiene recién 3, te va a insertar en la posición 4. Entonces ahí nosotros evitamos tener null dentro del, del arreglo. El insertar me parece que es la cuestión. Sí, aquí está. El insert. Tú le dices la posición y
si está vacío, si está llena, si la longitud no se puede insertar, si el i es mayor que el 6, le pones de i 6 más 1. No, si le tienes, si tienes de hecho esa parte. ¿Por qué tienes nulos ahí cuando te imprime? Yo me preguntaba lo mismo en realidad. Me parece que ese insert no está funcionando bien. A ver, podemos ver la ejecución desde el inicio del main que estás haciendo y que te va saliendo para Sí. ver desde dónde está equivocado. En debugging. Ya, ahí. Y a ver, Ya, le Ya. ejecutas. la lista. Ajá. Creo que ya. Esta es la lista. Es el datos null. Ujú. Ya, ahí está la referencia. Ya, si está vacía, te debería decir que sí. ¿No? True. Ujú. Bueno, son las otras. No, eso no es, perdón. A mí también me sale que, no sé, ese mismo error que te sale a ti. El A que está. ver. Está creando una lista. Ya, si está nula, si es empty. Datos null. Otra vez. Y Ujú. otra vez. Aquí no es. Es que estás usando un for, ¿no es cierto? Para visualizar si es que está vacío. Y ese for lo que te va a hacer es moverte dentro de toditos los elementos que tengas. Sí. Ya, y nosotros no estábamos usando ese for porque justamente estamos reservando espacio de memoria para 10 elementos, pero nuestro size nos está diciendo cuántos efectivamente tenemos dentro. Y el is empty también revisa cuántos ya tenemos llenos. Ya. Y ya tú te estás moviendo en todita la estructura con ese for. Ajá. Ya creo que lo entendí. Pues, a ver, tengo que hacer otro del for. Ya no recuerdo cómo. Ya le voy a hacer eso. Ya, Avanzando. Gracias, ya ves profe. bien. Ya igual te pongo tu puntito. Lisa, Dígame. entonces, Ajá. el método isEmpty lo estamos usando aquí en el SORE, en CompareTo, ¿o no? El isempty, no, solo el size estábamos usando. ¿Cuál era entonces el problema con Sebastián? Que al inicio de su programa tiene puesto ahí, la primerita línea que se le ejecuta es si está vacía. Y él hizo un for en el que está revisando todos los elementos del arreglo. Y no solamente en el que estamos controlando cuántos elementos ya hemos insertado. Ya, a mí también me sale un error de A ver, veamos, no, comparte. a ver, Ya, pero a ti sí te ejecuta, ¿no es cierto? ¿Y en qué instante te está dando el error del null? En el sort. en el SORE, Ajá. SORE. Le vamos al sort a ver qué está haciendo. Ya. Ahí tenemos. Hasta el 6 menos 1. Estamos comprando datos de J, compare tus datos de J más 1. Sí, en el temporal el de J. En el de J, J más 1 y en el de J más 1 temporal. Ya. El único problema puede ser que size no está calculándose bien. Veámosle el size. El size, ¿no? Si tienes el for con los datos de len. Si es null, size más. Si no, retornaba size.
Está bien. Hagámosle un debug. Ponle un puntito solamente en el sort. En el sort. Ya, ahí. En el for, ponle en la línea 83, dale un doble clic para que ahí se detenga. Se detenga. Ok. Ajá, ya, y ahí le haces un debug. Wow. Ya, y ahí estamos en ese. Veamos. Aquí en las variables, ahí puedes, bueno, aunque sí se nos van a ir poniendo la I y la J. Ejecútale el que te dice la flechita que está redondita. Arriba en la barra, al lado del rojo, hay dos flechitas. Arriba, más hacia tu izquierda. Y ahí hay dos flechitas. Esa quiero que ejecutes. ¿Ya? Entonces la I está en 1. Continuamos. Wow. Se va. Mientras I sea menor y más. J desde 0. 6. ¿Cuánto nos está devolviendo 6? Vuelve a ejecutar otra vezita. Wow. Ah, se le voy a dar para atrás. ¿Verdad que sí? ¿Ya? Veo. Este 20. Este bajo. Bien. La I vale 1. 6. ¿Cuánto nos está devolviendo? 6 retorna 2. Muy bien. Mira, acá en las variables del debug, en lo que está a tu derecha, ahí tienes 6, retorna, ¿y qué valor? 2. Entonces ahí ya podemos ver qué valor está retornando. 6 nos devuelve 2. ¿Listo? Y mientras dice a menor que 6, 2 menos 1 es 1. J es menor que 1, sí debería entrar. L, ejecútele una liñita más. La flechita amarilla arriba, eso. No ingresa al J desde 0. Bien. Es que la comparación es I es menor que 6. Es J. Ok, a ver. Solo así esto. Y entonces ya puedo entrar. Ujú. Así. Un poquito rápido. ¿Ya? Y ya. Ok. Sería todo. Esta es el último. What? ¿Qué pasó? Ah, ya. Ajá. Ok, gracias. Listo. Ya te puse tu puntito de actuación. Muy bien, entonces ya tenemos el método para ordenar. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es cómo nosotros determinamos si una estructura de datos es más eficiente que otra estructura de datos, porque vamos a ir creando algunas estructuras. Esta es la basada en los arreglos, que fue lo que ya tenemos implementado. ¿Cómo evaluamos si un software es eficiente? Una, en el tiempo en el que se demora hacer una tarea, y dos, la cantidad de memoria que utiliza para realizar esa tarea. ¿Ya? Vamos a empezar con el tiempo. Entonces, por ejemplo, pongamos cuánto se está demorando el método de la burbuja en ordenar. Por favor, alguien que quiera compartir su pantalla y que ya tenga implementado el método ordenar. Héctor, vamos contigo, comparta. O si no, vamos con John Andino. Sí, porfa, John Andino. Ya le comparto, profe. Ok.
Muy Así bien. se ve, profe. Sí. Vamos hasta el main. Al main. Muy bien. Agreguemos, cópiate unas liñitas más y agrega un poco más de personas. Y no les borres ninguna. Coméntale la parte del borrar, el get, el index of, también coméntale. Solo insertemos. Ya. Midamos cuánto se demora, por ejemplo, en insertar. Podríamos hacernos un for para insertar. Un for en insertar. Ajá. Creámonos ahí un for. Un for de insertemos 1000 personas, desde el 1 hasta el 1000. Muy bien. Y dentro de ese for, insertamos. Cópiale una de esas líneas del insert. Insertemos el índice, por ejemplo, mándale la I, en donde está el 11, mándale I, ¿cierto? ¿En qué posición se va a insertar? New persona, vamos a mandarle, concatenemos el nombre, súmale ahí, ponle más, transformemos esa I a un string o súmale más I. Creo que si nos permite ya va a sumar directo, ¿no es cierto? Y ahí le va a hacer. Y la edad le vamos a poner más I, 15 más I. Ya. Y quitemos el resto de inserciones. Podría ser. O comentemos todo eso. Todas. Ajá. Ya. El tamaño de nuestra lista, súbete. Si vamos a insertar 1000, el tamaño debe ser 1000. Donde declaramos la listita. Eso. ¿Ya? Entonces vamos a meter dentro de nuestro for para insertar 1000 personas. Midamos el tiempo antes del for. Vamos a tomar qué tiempo tenemos ahí. Enter. Una variable de tipo long. Declararle un long llamado inicio. Y a este le vamos a asignar system.out.get. Entonces es el system.in, es el .out. .get. Déjeme acordar, system.que era, allá, es system.current time milisegundos o nanosegundos. Punto. Quítale el puntito para que nos ayude. Punto current eso. Podemos tener en milisegundos, por ejemplo, también hay otro para obtener en nanosegundos. Ok, punto y coma. Ahí tenemos el tiempo de inicio. Después del for, al finalizar el for, declaremos otro long fin. Igual volvemos a tomar el tiempo. Ya tomamos el tiempo y cuando imprimimos, imprimamos en el print, imprimamos, hay un mensajito system.out.println, imprimamos el tiempo que le tomó insertar 1000 personas.
un mensajito que diga tiempo en insertar. Ya, y le concatenamos ahí más el fin menos el inicio. Entre paréntesis, haga la operación fin menos inicio. Y ahí vamos a tener el tiempo que se demoró. Y podríamos comentar el resto para que no nos confundamos. Muy bien, son 22 milisegundos lo que se está demorando la estructura en insertar 1000 personas. Agreguemos un 0 más. 10.000 personas, ¿cuánto se demora? Igual tienes que en la declaración para 10.000. Ejecútale. $333 milisegundos se demora en insertar. Esa sería nuestra línea base con la que vamos a seguir comparando el resto de nuestras estructuras. ¿Cuánto tiempo se está demorando? Es decir, ¿qué nomás podemos evaluar qué nomás podemos medir para evaluar una estructura? Podemos medir el tiempo que se demora en insertar, el tiempo que se demora en eliminar datos, ¿cierto? Podemos crear otros experimentos como este, en donde vamos a eliminar 100 registros, por ejemplo, y puedo yo medir cuánto se demora en eliminar 100 registros, cuánto se demora en ordenar esos registros, cuánto se demora en buscar alguna información, ¿no es cierto? Serían las 4 operaciones básicas con las que podemos evaluar una estructura de datos: inserción, borrado, búsqueda y ordenamiento, ¿sí? Ahora, le voy a explicar un deber, porque le va a quedar de tarea para ver esta forma de evaluar. Ya vimos cómo medimos el tiempo, en este caso hicimos una inserción, y entonces le voy, gracias. ¿Cuál es tu apellido para ponerte tu puntito? Andino, profe. Andino. Muy bien, gracias, John. Es tu puntito, muchas gracias. Le voy a Bien, muchas compartir mi gracias. pantalla para mostrarle qué es lo que quiero que haga, ¿sí? Dentro de materiales de clases está subido un archivo CSV y un archivito en texto, un TXT, donde está un código muy básico para poder leer estos datos que están dentro de este archivito CSV. Y por ejemplo, aquí ya le va a mostrar que va leyendo. ¿Qué tiene ese archivito de productos? Es este de aquí, ¿sí? En el mundo real, cuando usted crea estructuras de datos, por lo general se va a enlazar a bases de datos. Entiendo que ustedes bases de datos tienen este semestre, pero todavía no saben manejarlos, ¿no es cierto? Al final ya van a aprender, ya van a saber. O también puede tomar datos desde una estructura como hojitas CSV de Excel o datos de archivos de texto, ¿no es cierto? Y en el mundo real nosotros tenemos un montón de información y la idea es nosotros probar nuestras estructuras de datos que vamos a ir creando y evaluar cuáles son más eficientes para saber cuándo utilizar cuál. Y pues, por ejemplo, tengo este archivito de texto, no es de texto, un archivito CSV de Excel y tiene 27.385 registros. ¿De qué son estos registros? Esto es tomado de una base de datos de una empresa que comercializa, digamos, Paco podría ser Dilipa, cualquier empresa que venda una papelería grande, ¿ya? Entonces, este es el inventario de esa papelería grande. Cada uno de estos corresponde a un producto que vende en esa papelería. Tiene un código, tiene un nombre que le va a decir
cuál es el producto, tiene un tipo, en este caso escolares, tiene una clase dentro de escolares, es como subdividir, bolígrafos, tiene la marca, qué marca tiene este producto, una categoría, donde la categoría significa, la categoría A son los que más se venden, la B, la segunda categoría, la D, la que menos se vende. En función de eso está la categoría. El stock, ¿cuántos productos tiene en este momento? Stock mínimo. ¿Cuánto debería ser lo mínimo que tenga ese producto en stock para que cuando estén vendiendo siempre tenga disponibilidad? Y el stock máximo, ¿cuánto es lo máximo que se vende de ese producto? Y si usted tiene más de eso, está sobreestoqueado, se dice. Y si tiene menos del mínimo, usted debe hacer un pedido al proveedor. Digamos, le estoy solo explicando cómo funciona en el mundo real una papelería, por ejemplo, ¿ya? Pero a nosotros lo que nos interesa es esta estructura. Esto es un producto. Como de ver, usted va a crear una clase de producto que tenga estos datos. Un código, un nombre, un tipo, una clase, una marca, una categoría, un stock mínimo y un stock máximo. Y lo que va a hacer es leer línea por línea este archivito, y entonces el código para leer es el código que le puse aquí, donde en este instante usted acaba de leer una línea, la que le acabo de marcar del Excel, esa fue la que acaba de leer, y dentro del while va separando esas líneas con el punto y coma, porque el archivito CSV tiene separado el código del nombre, del tipo de la clase con punto y coma. Entonces separo con el punto y coma y luego los convierto a un arreglito y voy tomando el de la posición 0, que es el código, el de la posición 1, que es el nombre, el de la posición 2, que es lo siguiente, que está después del nombre, el tipo y así. Y entonces con ello yo ya tengo, justo en este punto, yo debería insertar el producto, crear un nuevo producto, crear una clase, ¿no es cierto? Antes creo la clase producto con esos. Y aquí en el código usted debe, una vez que lee ese registro, inserta, crea un nuevo producto y luego ese producto le agrega la estructura de datos que tenemos creada. ¿Cuál es el tamaño de la estructura de datos que debe soportar? Al menos debe soportar, ¿no es cierto?, 27.384 registros. Yo declararía una estructura de datos de 28.000 registros. Y luego sobre esos 28.000 inserto desde este archivo los registros que tengo ahí. Y quiero medir el tiempo que se demora en insertar. ¿Sí? Y luego voy a medir el tiempo que se demora en ordenar. Y eso es todo lo que quiero que haga de deber. ¿Sí? Está subido el ejemplo de cómo se lee un archivito de CSV. ¿Sí? Entonces, ¿qué nomás tiene que hacer? Crear la clase producto, leer con este código y modificarlo obviamente para ir leyendo ese archivo producto CSV, cargarlo dentro de la estructura lineal que hemos creado y medir el tiempo de cuánto se demora en insertar y luego mandar a ordenar esa estructura y medir el tiempo de cuánto se demora en ordenar. Captura pantallas, ¿no es cierto?, de cuánto le salió la inserción, cuánto le salió el ordenado. Y me sube como tarea, guardado como PDF. Coloca pedacitos de código donde me diga código para leer el archivo y crear los productos, me copia el código. Y luego la ejecución de la inserción y el resultado, cuánto se demoró. En ordenar, cuánto se demoró. ¿Sí? Tome en cuenta que cuánto se demora un computador depende de su computadora. Por tanto, no es que a todos les va a dar el mismo valor. Depende de su computador, cuánto tiene de RAM, cuánto tiene de procesador. Y en función de eso le va a dar los datos. Los datos para cada uno va a ser distinto. Sabemos que cada uno de ustedes programa de forma diferente. Entonces, no quiero códigos de programa repetido. ¿Alguna pregunta sobre la tarea? No precisamente sobre la tarea, pero
ahora cuando estábamos imprimiendo los 1000, hay veces que de la nada imprimió una línea con solo un corchete vacío. ¿Eso implica algo? ¿Eso es un problema o no? Significa que algo no estás controlando bien en tu estructura. No debería, si te imprime un corchete vacío, significa que algo se te guardó ahí. ¿Sí? No le manda a imprimir los 27,000 registros. ¿Sí? Solamente haga el insertar y el ordenar. No manda a imprimir. Si le manda a imprimir, se le va a salir 27,000 líneas de salida. ¿Sí? Eso no le haga. Es demasiada información. Entonces, solamente queremos poder medir el insertar y el ordenar. ¿Cómo? O sea, a ver, pero el deber, parte del deber era ver cuánto se demora en insertar, ¿no? Ahora, en ordenar. Primero, crear la clase producto en base a los atributos, características, es lo mismo. Crear la clase producto en base a los atributos de la hoja Excel productos.csv. Su primera tarea, crear la clase productos. Obviamente esa clase productos necesita el compareTo, necesita el equal, ¿sí? Usted defina en función de qué quiere ordenar, en función de del stock, en función del nombre. No se complique y no haga un ordenamiento muy complicado, o ¿sí? No tiene sentido hacer un ordenamiento en función del código, porque los productos están ordenados en función del código y se van a insertar en su estructura ordenados en función del código. Entonces, hacer un ordenamiento en función del código no tiene sentido. El compareTo puede ser en función del nombre o podría mandar a ordenar en función del tipo también. ¿Sí? Usted escoge el campo en el que quiere ordenar, por stock, por categoría, por marca, por clase, por tipo o por nombre. Usted decide en función de cuál quiere ordenar. ¿Sí? Y eso, en función de eso, crea su clase producto con su método equal y con su método compareTo. Una vez que tenga la clase producto, va a leer el archivo producto.productos.csv y va a insertar cada registro. Convierte el registro obviamente en un producto y va a insertar cada registro, va a cada producto dentro de la estructura de datos lista lineal, que fue lo que creamos. No importa cómo se llame su estructura. Dentro de esa estructura, quiero que les inserte. Mida el tiempo que se demora su programa en insertar todos los productos. Luego, el método de ordenamiento mida el tiempo que se demora en ordenar. ¿Sabe? No tiene que subirme el código fuente. Crea un documento en Word donde me muestra el código, la parte importante. Así estoy insertando y ahí esto se demoró cuando ejecuté la inserción, esto se demoró cuando ejecuté el ordenamiento. Nada más, no quiero que me ponga todito el código. Aquí está la clase producto, aquí está el método compareTo, aquí está el método equal, aquí está el constructor, aquí, no. Solamente para poder evaluar esto. Cómo inserta, cuánto se demora en insertar y
cuánto se demora en ordenar con el método de la burbuja. ¿Sí? ¿Para cuándo? El día lunes es feriado, martes no tenemos clase, o sí tenemos, ¿no es cierto? Pero vamos a dar más tiempito. Vamos a darle hasta el domingo 29. Domingo 29, 23 horas. Hasta ahí tiene más de una semanita para realizar la tarea. Bien, creo que está claro cuál es la tarea. Si no, preguntitas. Freddy, dígame. Profe, ¿dónde se guarde el Excel? No importa dónde se guarde, igual va a leer con el código. ¿O no tiene nada que ver eso? Sí tiene que ver. Dentro de su proyecto, ¿cierto? Dentro de su proyecto, créese una carpetita data y dentro de esa carpetita data coloque el archivito, ¿sí? Que necesita. Recuerde que usted, su proyecto, usted sabe dónde está ubicado, ¿no es cierto? Si usted le da File aquí y Switch, usted sabe en dónde está trabajando y dentro de esa ruta coloque, ahí debe tener el source, el bin, donde se generan los class, ¿no es cierto? Ahí coloque una carpetita data para que esté más organizado y ahí coloque el archivito CSV que se tiene que bajar del equipo y ahí lo pone. Y luego cuando ya le manda a llamar para que le lea, creo que tenía algún ejemplo por algún lado. ¿Sí? Entonces le va a llamar, le dice data, que es el pad donde se está ejecutando su programa, y el nombre del archivito que quiere, que en su caso se va a llamar productos CSV, y con eso ya le puede leer tranquilamente. Ya, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, cuando ordenemos todos los datos que tenemos para comprobar que está ordenado, ¿le imprimimos en consola o hay alguna forma de que se genere un Excel ya ordenado? Puede hacerlo, pero yo lo que haría es imprima 10. Modifique su método imprimir, no mande imprimir o créese unos métodos adicionales. Imprimir el top 10, imprimir los últimos 10 o los últimos 20, los primeros 20, los últimos 20. De forma que de su estructura de datos solamente el for no basta la longitud, sino el for hasta el 20, imprima los 20. Y si quiere ver los últimos, créese uno que sea imprimir el final, ¿no es cierto? Y le manda como parámetro el 20, podría ser, y se imprime los últimos 20, la longitud menos 20 y el for va desde ahí hasta el final. Y puede hacer una impresión de los primeros y de los últimos como para que vea que se está ordenando. Listo, profe. Muy bien. Perfecto. Si no hay más preguntas, eso sería todo por el día de hoy. Disfrute el fin de semana y del feriado y nos vemos la siguiente semana. Profe. Hasta Gracias. luego. Gracias, profe. Hasta Luego, profe. luego. Muchas gracias. Hasta luego con todos. Que les vaya bien. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego.